Muy bien, ya. Ok. Ya, Karim. Comenzamos con uno de los cuentos de Iquique en 100 palabras. Ok, en la escuela número 6 penaban. Dicen que se aparecía por la noche el chino sin cabeza. Desde primero básico que escuchaba esa terrorífica historia. Nunca me quedé en el colegio después de las 5 de la tarde. Salía corriendo por calle Juan Martínez hasta Tarapacá para tomar la micro de la línea 7. Toda la década del 80 le tuve miedo. Ahora ya adulto me pregunto, ¿cómo sabían que el fantasma era chino si no tenía cabeza? Da el crédito, por favor, Qué buena, para ese ¿eh? gran cuento. Este lo escribió don Jorge Caucoto Gramático, de 45 años, de Iquique. Acá sale con años, por eso yo lo digo, no es por meterme pues. la vida de nadie. Bueno, nuestro siguiente invitado, Daniela, te lo presento. A ver. Es don Isidro Mamani, quien es subdirector nacional norte de CONADI. ¿Cómo está don Isidro? Hola Daniela, hola Karim. Bueno, es un gusto estar nuevamente en Iquique TV y sobre todo en tu programa matinal que... Tiempo que no venía, ¿eh? Sí, hace tiempito. Y en época, y creo yo, pertinente porque junio es como el mes de los pueblos indígenas. Celebramos muchas actividades con los pueblos de las diferentes comunidades indígenas de Tarapacá y en general del país se hacen varias celebraciones. Entonces, claro. Isidro, cuénteme una cosa, ¿cómo está organizado esto para esta fecha? ¿Qué significa? Que hay harta gente que le gusta y que Claro, asiste. claro, Hay harta entretenido, gente buena que onda. Sí, es bueno, junto con el gobierno regional estamos haciendo esta actividad y junto con el mundo indígena, la conmemoración y celebración de un Machacmara en la zona urbana. Se denomina Wilcacuti, se denomina Inti Inti Raymi, Huetrupantu para los hermanos mapuches, que también hay en nuestra región, hay bastante, que también van a tener su celebración el 23 y 24 en Pica, por ejemplo. Es un solsticio de invierno. Exactamente, coincide con el solsticio de invierno, con el ciclo agronómico de los pueblos originarios. Es una fecha bien relevante porque uno puede decir que hace más de 20 años, 23, 24 años, este tipo de celebraciones se hacía de manera muy privada en las comunidades. Ya. O mucho coincidía con el día de San Juan también. Ahora se ha abierto más al público. Y hoy día, ¿cierto? Después que se promulgó la ley indígena y todas las políticas del gobierno que ha hecho en esta materia, se ha abierto demasiado hacia el mundo, sobre todo estudiantil, se ha abierto muy fuerte. Es decir, hoy día vemos que en las comunidades y en las escuelas rurales y en las escuelas urbanas de Alto Hospicio, Iquique, Pozo Almonte, Pica, se está practicando de manera muy fuerte este rito ancestral. Si es cierto, lo hacen de una forma educativa, pero sí de alguna forma incentiva al conocimiento de las raíces. De las raíces, de la cultura y de esta ceremonia que es antiquísima. Y en ese aspecto, de repente las comunidades no guardan un poquito de recelo con esto, o les gustaría como que se siguiera llevando a cabo de una forma más íntima, o también aprueban un poco que se dé ya de forma más educativa, la gente se puede enterar de una forma más lúdica. Sí, Daniela, sí, efectivamente. Hace varios años atrás y desde que se comenzó a fomentar esta práctica cultural, las comunidades lo hacían de manera más privada. Y de hecho, a nosotros, a la CONADI, siempre nos invitaban, o nos invitan siempre a las actividades, a participar con ellos. Ellos corren con todos los gastos de lo que significa realizar una actividad, con la alimentación, con la vigilia anterior del día 20, el 21, con la comida que se prepara también. Y muchos de ellos hoy día también están pidiendo también que el Estado, el gobierno también participe de esa actividad a través del financiamiento. Y es por eso que también en esta oportunidad lo estamos haciendo de manera más grande, con alta participación del mundo indígena urbano en la comuna de Alto Hospicio. Ya, por primera vez, es la primera vez que tanto la CONADI como el gobierno regional van a financiar esta actividad y obviamente con la participación activa del mundo indígena. El financiamiento de la actividad en particular tiene relación, por ejemplo, con amenizar con música, con tener algún tipo de convivencia musical. Por ejemplo, también que el mundo indígena también va a exponer su artesanía, su gastronomía, una especie como el tambo que se hace en los veranos. Se va a hacer este formato de actividad hacia esta conmemoración, esta celebración. ¿Cómo sienten lo que justamente está diciendo Isidro? Convertir esto en una fiesta un poco más popular, como un evento del verano,
mostrarlo al mundo, invitar gente. De hecho, estábamos acá justamente con Leslie conversando sobre ir esa noche para allá, esperar la madrugada, ver de lo que se trataba, disfrutar de algo que, como decías en un principio de la entrevista, era bastante privado. Ahora, ¿cómo lo toman eso? ¿Sientes que ayuda de alguna forma a poder expandir la cultura, a poder expandir la fórmula que tienen? ¿O sientes que se puede popularizar, que se puede convertir en una fiesta, que al próximo tiempo van a decir, oye, paguemos y traigamos a tal cantante? Ya pónganse de la feria artesanal, claro, como la tirana un poco, que se ¿Cómo comercializa? sientes que se puede expandir o no? Lo que también se busca con este tipo porque de alguna forma se mezclan y se conjugan lo que los mismos indígenas quieren exponer su cultura a través de este tipo de feria, como también se mezcla con la actividad en sí, que ya es más un rito más ancestral, mucho más religioso, y lo que se busca es potenciar ambos, ¿ya? Por una parte, darle mayor visibilidad, ¿cierto? Y generar como hitos dentro de la efeméride indígena, podríamos decirlo así, actividades que pueden complementar y que puedan fomentar a que esto se masifique, porque también tenemos que reconocerlo, que mucha población indígena que está en las zonas urbanas no conoce estos ritos ancestrales, claro, no conocen estas ceremonias, o tienen muy poca información, muy poco conocimiento de que el 21 de junio es el solsticio de invierno y coincide, ¿cierto?, con el ciclo agronómico de los pueblos indígenas. Esa relación no se conoce. Entonces, lo que apuntamos, ¿cierto?, de alguna forma atraer tanto a la población indígena como a la población no indígena, porque también estamos insertos, ¿cierto?, en una ciudad, ¿cierto?, y tenemos que convivir, obviamente, con todas las personas que están de diferentes pueblos y de diferentes culturas. Y esta es la forma, de alguna forma, de atraer ese mundo, ¿ya? De que conozcan también al mundo originario. Si bien es cierto, en las comunidades y en las zonas rurales se mantiene de manera privada también, también lo respetamos, ¿ya? Y de hecho también, hasta hace unos años atrás, también decíamos nosotros, bueno, también las comunidades, ¿cierto?, tienen su derecho de hacerlo de manera privada, pueden que inviten o no inviten, ya sea a la prensa o a la sociedad o a la misma CONADI, pero se han ido abiertos. ¿Por qué? Porque también hay una necesidad de transmitir que en Tarapacá o en las diferentes regiones existe una cultura propia de los pueblos originarios. Ya. Y qué mejor manera de poderlas visibilizar a través de este tipo de espacios en los cuales vemos que, por una parte, los colegios, por otra parte, la prensa, los medios de comunicación también se interesan por rescatar este tipo de actividades que son culturales de los pueblos indígenas y colocarlo como un hito en el calendario nacional de que también existen los pueblos indígenas, también celebran su año nuevo, porque en el fondo es como un año nuevo. Claro. ¿Ya? Porque comenzamos, ¿cierto?, un nuevo ciclo productivo. Agrícola, claro. Por tanto, Isidro, eso es importante. tomando eso en cuenta, básicamente el Machacmara, Inti Raymi y todos los nombres que denominan a esta fiesta, ¿no?, a este rito, es un poco agradecer, ¿no?, una nueva era agrícola, una nueva oportunidad, un nuevo año, agradecer a la Madre Tierra los productos, qué sé yo. En ese sentido, ¿qué relación guarda un poco las peticiones también que tienen muchos de los pueblos indígenas y también cómo lo relacionan con respecto a lo que ustedes pueden ofrecerle, a los proyectos? Ellos se sienten un poco respaldados, por ejemplo, por la CONADI en cuanto a los proyectos que puedan desarrollar a estos pueblos, en cuanto al turismo y todos los productos que salen desde el interior. Efectivamente, yo creo que independiente que sea yo en este momento el representante de la CONADI en la región, yo creo que la CONADI ha hecho un trabajo muy importante. Destacable en el sentido de que a través, ¿cierto?, de la CONADI el Estado de Chile está respondiendo de alguna forma a muchas demandas históricas que tienen los pueblos originarios, sobre todo en Tarapacá y con mayor razón, ¿cierto?, en la zona mapuche, que cada día, ¿cierto?, vemos noticias respecto a sus demandas. Pero también hemos visto de que muchos de los temas que se planteaban antes, antes que se originara la CONADI, antes que se creara la ley indígena, aún son temas vigentes. Y eso significa también que nuestro Estado tiene que de alguna forma responder, ¿cierto?, a esos compromisos que asumió hace más de 23 años. ¿Y cómo lo 24 sienten? años. ¿El Estado ha respondido correctamente o siente que falta aún? Yo creo que falta. Ya. Es decir, por ejemplo, una de las aspiraciones que ha tenido los pueblos originarios de manera transversal a nivel nacional ha sido el reconocimiento constitucional.
¿ya? Sea garante, ¿no? Claro. Efectivamente que nuestros pueblos indígenas estén, ¿cierto?, insertos en la constitución política del Estado. Hoy día ninguna constitución, desde que se creó Chile, ¿cierto?, ha considerado a los pueblos indígenas. Sí. Es decir, en ningún momento han reconocido la existencia de los pueblos indígenas. Siendo que a simple vista, de manera ya sea visual u oral, ¿cierto?, a través de escuchando sus lenguas, viéndolos a ellos, existen. Es una población... No podemos negar que para acá existen pueblos indígenas que hablan una lengua distinta, que practican una cultura distinta, que hacen, por ejemplo, el Machacmara, cosa que en la sociedad en general no se conoce o no se sabe, o porque en la ciudad o en cualquier sociedad, el Año Nuevo se celebra el 31 de diciembre. Para todos, claro. ¿Entiendes? Pero existe un pueblo, una cierta población que tiene otro tipo de celebraciones, comparten otro tipo de religiosidad, tienen otro concepto del mundo, tienen una cosmovisión distinta. Entonces, eso, ¿por qué no reconocerlo? Okay. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un tema que Isidro, está vigente. Y ya para poder terminar, ¿sientes que existe una buena mancomunión entre el mundo de pueblos originarios y el mundo occidental? Sí, yo creo ¿Lo que sientes sí, bien? sí. ¿Sientes que hay respeto suficiente o falta desarrollar algunos aspectos? Yo creo que no estamos en una situación óptima, pero sí estamos en proceso. Es decir, si uno recuerda, por ejemplo, hace más de 20, 30 años existía mucha discriminación con respecto a la población indígena. Y en la escuela, créeme que era brutal. ¿Ya? O sea, y sigue siendo, ¿no? Claro, pero hoy día, ¿cierto?, se ha abierto mucho más estos espacios para poder dialogar, para conversar. Inclusive hoy día los mismos colegios ya insertan en su calendario, por ejemplo, la celebración del Machacmara. Y, por ejemplo, la preservación de una cosa súper importante, la lengua aymara. ¿Hay programas o ustedes de qué forma incentivan la preservación de esta lengua? En los colegios vemos que el inglés y estamos. O sea, no hay otra alternativa. Eso es algo pendiente. Si te das cuenta eso, por ejemplo, de que podemos en la escuela enseñar inglés con mayor facilidad. Inclusive tenemos una asignatura que se llama inglés que se imparte de primero a octavo y después de primero a cuarto básico, inclusive en la universidad. En el jardín. ¿Por qué no enseñar también en la educación básica, en la educación media, una lengua originaria? Es decir, y eso responde a que ese tema sea considerado en nuestra Constitución, que sea garantizado. Eso es algo pendiente. Es algo pendiente. Sí, igual la lengua mapuche. Por supuesto, sí, yo hablo en general de todas las lenguas, porque son 9 pueblos indígenas que estamos reconocidos en Chile. Isidro, ya para poder terminar la entrevista, la invitación para el Día del Machacmara. Haga toda la invitación. Sí, bueno, la invitación está abierta a la comunidad en general y sobre todo al mundo indígena de nuestra región y de nuestra provincia de Iquique, que hoy día en esta oportunidad se va a focalizar en la comuna de Alto Hospicio y obviamente agradecer, ¿cierto?, también al municipio de Hospicio que ha facilitado el tema logístico también, porque eso es importante. E invitarlos para el 19, que vamos a tener un pasacalle en la Plaza de Armas de Alto Hospicio, donde vamos a tener también agrupaciones musicales que de alguna forma van a amenizar, porque también estamos mezclando un poco de fiesta con el tema ritual, obviamente, principal de lo que significa el Machacmara. Para llamar a público. Exactamente. Y el día 20 también va a existir seminarios donde vamos a destacar y relevar la importancia de la celebración. ¿Y qué tiene que ver eso con la cosmovisión indígena? Eso se va a hablar, se va a hacer un seminario, van a haber 3 seminarios, 3 temas en el seminario, y eso es relevante porque a veces solamente nos enfocamos en la celebración, pero tampoco reflexionamos sobre el día. Claro. Entonces ahí está la importancia y ahí se invita a los jóvenes y a los chicos, ¿cierto?, que puedan participar en esa instancia, que también va a estar en ese mismo lugar de la Plaza de Armas, para que puedan de alguna forma recibir de los propios indígenas qué significa el Machacmara, qué significa el Wilcacuti, qué significa el Inti Raymi. ¿El 19, el horario de la actividad? Desde las 17 horas. Ya. También va a haber una agrupación musical. Después, el día siguiente, a partir de las 9:30, empieza el seminario con las exposiciones, las ponencias, ¿cierto?, sobre la religiosidad indígena. Y después, en la tarde, vamos a hacer otro convite, otro pasacalle, ¿cierto?, para poder invitar ya a la celebración del Wilcacuti, 5.525. Para el mundo indígena es el año 5.525. Mire. Okay. Sí, ahí estábamos viendo. Este año coincide con el 5.525. Y a partir de las 5 de la mañana del día 21, se empiezan a trasladar, ¿cierto?, a través de unos buses que hemos dispuesto para el Cerro Guantajaya. ¿Dónde es el encuentro? En la Plaza de Armas. De Hospicio. De Hospicio, ya. sí. Y de ahí hacia el Cerro Guantajaya para esperar, ¿cierto?, la llegada de Wilcacuti. Del sol. Muy bien. Recibir la energía para comenzar un nuevo año, porque ahí comenzaba un año los indígenas. Así que ustedes, ¿cierto?, podrían
participar con nosotros. Oye, podríamos ¿ya? hacer una notita. ¿Hay cóctel? Ay, Sí, hay Oye, cóctel. si hacen calapurca. En la Que me celebración, gusta la claro, calapurca. en las celebraciones Buena. del mundo indígena siempre tiene que haber, Qué por rica ejemplo, la Oye, nos falta calapurca, sopaipilla, la comilona. chocolate, tiene que estar. ¿ya? Ok. Y eso va a estar. Muy Así bien. que, Vamos a hablarlo con la cordialmente productora invitados. a ver si podemos subir ese Sí, día. si nos quieren apoyo los podemos también facilitar. ¿ya? Así que Gracias. están cordialmente invitados a esta celebración con el mundo indígena. Ok, Perfecto. Isidro, Muchas gracias por haber estado en el No, Oye, programa. ustedes. Isidro, que estés bien. Isidro Mamani, entonces, subdirector nacional Norte Conavi, junto a nosotros en Iquique al Día. Vamos a un corte y volvemos de inmediato. No se vaya. David,